Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela vuelve a la mesa de discusión el tema de la deuda y sobre todo el ritmo al que está creciendo. Según un análisis realizado por Morgan Stanley antes de las elecciones, si el gobierno de Chávez no logra fortalecer la producción petrolera y los gastos del Estado mantienen la tendencia, la situación podría llegar a un punto crítico en la segunda mitad del 2013. Entre agosto y noviembre de ese año, Venezuela enfrenta compromisos de pago por 4.300 millones de dólares. Un factor de peso en esta ecuación es el gasto del gobierno en los programas sociales. Según un documento de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, desde el 2003, el gobierno venezolano ha estado utilizando los ingresos petroleros para promover el desarrollo humano, así como luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para cumplir este objetivo implementó más de 20 programas financiados por el Estado, conocidos como misiones sociales. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la inversión social del gobierno durante los últimos 12 años es equivalente a 772 mil millones de dólares de 1999 al 2001. El grupo social del gobierno, el gasto social del gobierno, quise decir, ocupó más del 60% de los ingresos fiscales, casi el doble, según el mismo documento de la cifra invertida en décadas anteriores. Los resultados, según el gobierno, desde el 2003 el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza se redujo de más del 55% al 26%, y el porcentaje de hogares en pobreza extrema cayó del 25% al 7%. Para discutir este tema nos acompaña Deborah James, directora de programas internacionales del Centro de Investigación Política y Económica. Deborah, primero que nada, bienvenida al programa. Con la creciente deuda en Venezuela, que está claro que ha ido creciendo, especialmente en los últimos años, y más se agudizó con el tema de las elecciones. ¿Es prudente, pregunto, es prudente mantener este nivel de gasto social? ¿Debe establecerse un límite de este gasto? Bueno, el gasto social depende también de lo que viene, los beneficios a la población por este gasto social. Y lo que se ha visto en Venezuela es que la deuda que ellos tienen es sustentable. El gasto en cuanto a la deuda extranjera depende en la habilidad del gobierno a repararlo. Y Venezuela obviamente tiene una reserva de 500 mil millones de barriles de petróleo y están utilizando solamente 1 millón anualmente. Entonces ellos tienen ese ingreso que realmente es la mayor parte de donde viene la plata para el gasto social. Ellos van a tener por muchos años más y por muchas otras razones. Por ejemplo, el superávit en cuenta es muy bajo, solamente 6.3% del PIB en los últimos 12 meses, y tienen 24.6 mil millones de dólares en reserva. Ok, pero vamos por parte. Es cierto que Venezuela está sentada en las mayores reservas de petróleo del mundo. Recientemente le pasó incluso a Arabia Saudita. Ya todo el mundo sabe que tiene oro negro y que eso es importante. Pero hay un problema, Débora, te dirían los críticos. La producción petrolera en Venezuela ha estado bajando desde 1999 al 2011, lo que implica que el gobierno ha estado invirtiendo menos en la producción, en sacar petróleo. Entonces ya tenemos un problema de que ha invertido menos para sacar petróleo de esa tierra. Ha estado solamente sosteniéndose por el alto precio del petróleo, pero el riesgo que hay en las finanzas públicas del país, que se usa, porque recordemos que el ingreso que viene del petróleo se usa para promover estos programas, estas misiones sociales. Si el precio del petróleo baja, tiene un efecto negativo en la economía y en el gobierno, en la finanza del gobierno, y por tanto afectaría a las misiones sociales. Esto sin entrar en el debate de las misiones sociales todavía, eso lo vamos a coger después. Te pregunto, ¿qué le respondes tú a los críticos entonces? Son 3 puntos en respuesta. En primer lugar, no hay nadie de los que prognostican esto sobre el precio del petrolero que están prognosticando una caída en el futuro. Así que Venezuela va a seguir, según todo lo que hace el análisis sobre el asunto del precio del petrolero, eso no está por caerse
en un futuro... Pero Débora, eso nadie lo puede, Débora, nadie puede garantizar que el precio del petróleo se va a quedar arriba. Obviamente, pero Débora, pero desde el punto de vista... El segundo punto es que Venezuela, por no haber sacado tanto petróleo, tiene más ahorros de lo que tenían antes. En el caso ellos de tienen más garantizar... que tenían, Débora, exportan menos. Ok, Débora, pero en el caso, ¿tú crees que es responsable garantizar unas políticas públicas basado en una volatilidad del precio del petróleo, sabiendo que a futuro tú no puedes controlar el precio del petróleo? Bueno, tenemos que mirar lo que pasó en el año 2009, ¿no? Cuando el precio del petróleo bajó desde $118 por barril a 58. Y obviamente Venezuela sufrió una recesión. Venezuela tenía una recesión por como un año y medio, que tenía un impacto negativo obviamente en la población y la economía. Pero lo que pasó es que después utilizaron un estímulo, porque Venezuela sufrió una recesión porque no utilizaron la herramienta, lo cual utilizaron casi todos los otros gobiernos de América Latina e incluso de otros países como China, que salió muy fuertemente saliendo de su recesión, que fue un paquete de estímulo del gobierno. Y lo que pasó en Venezuela es que utilizaron la construcción de vivienda, dando respuesta a un programa, lo que usted ha sacado, para salir de la recesión. Es decir, no puedes seguir criticando que haya problemas en el país como falta de vivienda o falta de salud pública y a la vez criticar al gobierno por resolver los mismos problemas. Al principio, eso es un buen punto. Esas respuestas a los problemas de la población, y eso es una inversión social, porque un país que no tiene un mejor nivel de educación tampoco puede crecer. Y esa inversión en educación y salud pública también es una inversión social, pero también para el futuro del país económicamente. Vamos, en el caso de las misiones sociales, que es el programa que tiene el gobierno, básicamente son 5, ellos se enfocan, el objetivo, son 5 programas. Uno de ellos es acabar con la pobreza extrema, otro es acabar con el desempleo y el subempleo, otro es resolver el déficit de vivienda, proveer una vida digna a los adultos y lograr soberanía alimentaria. Ese es el principio de estos programas que estuvimos hablando al principio, que son miles de millones de dólares y que en parte han incrementado el endeudamiento del gobierno. En el caso de la pobreza extrema, si uno coge información de la CEPAL, es cierto que la pobreza en Venezuela ha disminuido del 2002 al 2009, según incluso indica la CEPAL. Hay cuestionamientos sobre la forma en que miden el índice, pero el punto es que ha bajado. Ahora, podemos argumentar que ha sido por parte de estos programas, ha sido por parte de la explosión económica a nivel mundial, eso es otro argumento, pero lo cierto es que ha bajado. Ahora, en el caso de la vivienda, ¿qué tú le dices entonces a los críticos? Cuando cada año la demanda por vivienda en Venezuela es 200.000 y el gobierno ha estado produciendo 30.000, o sea, hay un déficit real de vivienda, son casi más de 10 años de estos programas, sigue existiendo una deficiencia, un déficit en las viviendas, y que además el problema principal es porque hay un problema de los insumos, porque para producir la vivienda tú necesitas varilla, tú necesitas cemento, tú necesitas puertas, y no hay la producción suficiente en Venezuela para poder suplir este déficit de vivienda. O sea, el programa hasta ahora sigue teniendo problemas de déficit de vivienda. Entonces sí, en principio es bueno, pero no ha lograr las metas establecidas y la demanda que hay. No, es verdad que no han logrado las metas. Obviamente en el principio no tuvo mucho rendimiento este programa, pero recién obviamente han construido más de 150.000 viviendas, y esto obviamente forma parte de la persona, por lo cual la población más que 10% ahora está acercándose a 11% puntos más para Trevor Capriles en la elección. Lo que es importante destacar, señor, es que estas misiones que han tenido un rendimiento para la población, sí han beneficiado a la población, quizás no tanto como ahora la oposición quiere que fuera, aunque la oposición nunca quisiera que esos programas existieran. Pero además tiene que reconocer, voy a resumirlo en breve. El periodo antes de Chávez,
en los 18 años antes de Chávez, la economía venezolana disminuyó, tenía una caída más grande que ha visto en todo el mundo, de 14%, es increíble. Y durante la época de Chávez ha tenido un crecimiento después de que él por fin sacó control de los golpistas del sector petrolero, de los que quisieran utilizarlo solamente para dañar la economía tanta que la gente exigiera que fuera Chávez, que no pasó. Esas personas dañaron a la economía a 15% en estos 2 años, ¿no? ¿Y qué pasó después de la recuperación? Ha sido 10 puntos de crecimiento, 9 puntos de crecimiento, 8 puntos de crecimiento. Después tenía la recesión, que fue no tan grande en Venezuela, obviamente grande para la gente que está sufriendo, pero no tanto como pudiera haber sido. Y ahora estamos hacia un crecimiento este año de 5.6. Es decir, por año tras año, después de la elección de Chávez, personas que realmente quisieran que la economía de Venezuela fracase, han ido prognosticando su fracaso. Y año por año están viendo una espiral de deuda, una crisis en la balanza de pagos, una crisis de inflación. Todas estas cosas no están pasando. Hubo una inflación muy mal, ahora se está bajando, mientras la economía casca. ¿Tú ves? Así que todas estas prognosticaciones no han sido válidas y realmente incluso el Fondo Monetario Internacional y todo. Y lo que se ve ahora es una economía que es diversa, pero desgraciadamente demasiado basado todavía en el petróleo, pero que este petróleo, por no haberlo sacado, eso sirve como un ahorro. Claro, Débora. Eso sirve como un ahorro. Los precios se pronostican que van a ser muy altos, y esta inversión social que están dando beneficios importantes para la gente que lo están viviendo día tras día. Débora, me tengo